El pasaje bíblico de hoy, Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, ¿alguna vez le ha pasado esto? Mira su reloj y de repente se da cuenta que ha pasado bastante tiempo sin notarlo. En esa circunstancia podría quizá lamentarse por haber perdido tanto tiempo sin hacer algo de provecho o no haber terminado algo que ha empezado. O tal vez que no ha sentido el paso del tiempo porque ha estado enfrascado, sea estudiando o haciendo algo muy concentrado. Hermano, ¿en cuál de estas dos situaciones se encuentra usted con más frecuencia? Si siempre está haciendo algo pero no logra terminarlo, pregúntese, ¿por qué no se concentra más en lo que hace? Si logra hacerlo, estará de tal manera absorto en esa labor o tarea que perderá el sentido del tiempo. Espero, en el nombre del Señor, que llegue a poner en práctica en su vida diaria los principios que les voy a compartir en este mensaje y así redima su tiempo al máximo, es decir, que en 24 horas haga lo que puede hacer en 48 horas. Hermanos y jóvenes estudiantes, hoy vamos a hablar de la tercera condición necesaria para mejorar en sus estudios y es la capacidad de concentrarse al estudiar, eliminando todo pensamiento que lo distraiga. Ahora bien, ¿cuáles son los pensamientos que usualmente distraen a los jóvenes? Generalmente están referidos a cosas mundanas, juegos, ropa, amigos del sexo opuesto, bandas musicales o cantantes de moda, etc. Todo eso es lo que la palabra califica como deseos de los ojos, lujuria de la carne y la ambición por tener lo que otros tienen. Es decir, todos esos deseos provienen de la carne y se oponen a la palabra de Dios y dan origen a esos pensamientos carnales que lo distraen y ocupan su mente. Esos pensamientos le vendrán cuando lee un libro o cuando está escuchando la prédica en el servicio del día domingo. Y esa será la razón principal que le impedirá adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hermano, lo que le ofrece el mundo, es decir, la moda, los espectáculos, distracciones, etc., generalmente es excitante y tentador. Y eso es lo que origina en su mente esos pensamientos carnales. Es muy fácil que lo que ve u oye quede grabado en su memoria si eso le ha causado una fuerte impresión o sensación. En la medida en que los sentimientos sean más fuertes, al guardarlos en su memoria, más profundamente quedarán grabados en su mente o cerebro. Por ejemplo, cuando se trasplantan los almácigos de arroz en el arrozal, si no lo hace profundo, se caerán en el agua. Sin embargo, si lo hace adecuadamente, echarán raíz y crecerán bien. Les cuento algo. Cuando estaba en primaria, todos los jóvenes iban al campo a sembrar arroz. En todos los colegios se enviaba a los jóvenes a plantar arroz. Algunos lo hacían según se lo habían enseñado. Lo hacían con cuidado y sembraban la semilla de arroz profundo en el arrozal. No obstante, otros lo hacían sin cuidado y el arroz que habían sembrado quedaba flotando en el agua. Cuando los jóvenes se retiraban del campo, el dueño del arrozal veía las plántulas de arroz flotar en el agua y debía replantarlas si aún estaban buenas. Algunas ya no se podían resembrar, otras sí se podían replantar y crecían bien. De la misma manera,
Si lo que ve u oye se siembra en su mente sin una fuerte impresión o sentimiento, no se grabará en su memoria y luego de un par de días se le olvidará, es decir, desaparecerá. Sin embargo, la información o conocimiento que se haya plantado profundo en su memoria perdurará por más tiempo. Si usted es un joven que estudia, deberá saber cómo grabar cosas en su memoria. Igualmente, los profesores deben instruirse en esto. La impresión o sentimiento con el que grabe alguna información en su memoria es el factor clave en su proceso de aprendizaje. Podrá recordar eventos o cierta información de diferente manera dependiendo de la impresión con la cual la haya grabado en su memoria. Los buenos profesores deberán indagar diferentes técnicas que coadyuven a los jóvenes a grabar en su mente en forma permanente el conocimiento impartido a fin que puedan recordar lo que han aprendido. Así, mejorarán en su nivel académico. No se debe culpar a los alumnos, más bien, el profesor deberá guiarlos para que sean buenos estudiantes. No es difícil. Por ejemplo, si en su niñez usted hubiera vivido una guerra, quedarían grabados en su mente por el resto de su vida recuerdos vívidos de esa tragedia. Yo recuerdo muy bien la guerra de Corea. Estaba en segundo año de primaria y vi cómo los soldados norcoreanos tomaban por las armas los pueblos de este país. En esa época, de niño, atrapaba langostas silvestres y espantaba a las aves en el sembrío que teníamos. Así jugábamos en esa época. Bueno, de cualquier forma, presencié de primera mano al ejército de Corea del Norte entrar al pueblo donde vivía disparando sus armas y tomar a la fuerza todo lo que había en el pueblo. Juntaron a los pobladores y les enseñaban canciones comunistas. Los hacían repetir la letra de esas canciones. Reunían al prefecto o gobernador del pueblo y a las autoridades del gobierno local y les enseñaban esas canciones. Yo aún recuerdo la letra de muchas de ellas. ¿Lo pueden creer? Y a la par de las canciones, también nos enseñaban a danzarlas. Y luego nos impartían su ideología comunista. No recuerdo bien esa parte, pero lo hacían. Creo que muchos de los hermanos que tienen 70 años o más deben también recordar ese episodio en sus vidas. Hay quienes incluso recordarán la ropa que llevaban puesta y el clima que hacía y el rostro de otras personas en ese día en particular. Lo recordarán tal cual hubiese sido ayer. Yo recuerdo a quienes asesinaron al gobernador o prefecto del pueblo, a los más pudientes o ricos de la población y a los que ocupaban el cargo de presidentes de las asociaciones de vecinos. Si traicionaban al país, los dejaban vivir. Si se convertían al comunismo y obedecían al ejército norcoreano, no eran ejecutados. Los oficiales de la policía, los prefectos o gobernadores del pueblo, los ricos y, en general, los que laboraban para el gobierno, eran ejecutados en el acto. Y eran ajusticiados horriblemente. Los soldados cavaban una fosa grande y profunda, muy grande, y ahí los enterraban vivos, o los atravesaban con lanzas hechas de bambú y luego los enterraban en una fosa común. No los fusilaban para no malgastar sus balas. Así mataban a los pobladores. Yo personalmente no vi esas ejecuciones. Sin embargo, los adultos nos lo contaban. El padre de uno de mis amigos
Era prefecto de un pueblo y también lo arrestaron y ejecutaron, pero no murió. Se hizo el muerto, fingió estar muerto y luego que lo tiraron en la fosa común con los demás cadáveres y lo enterraron, salió excavando con las manos y huyó, salvando así su vida. He escuchado también otros casos parecidos. No obstante, no quiero recordarlos porque en verdad fue una etapa terrible y muy dolorosa para todos nosotros. En mi familia, uno de mis cuñados era oficial de policía. Estaba destacado en Seúl, pero vino huyendo para ocultarse en mi pueblo. Su madre vivía en otra localidad y vino a mi pueblo para llevarlo de regreso a su poblado. Los soldados norcoreanos la amenazaron diciéndole que iban a matar a toda su familia si su hijo no regresaba. Mi cuñado era un buen hijo, así que regresó con su mamá sabiendo que lo iban a ejecutar. Lo mataron atravesándolo con lanzas de bambú. Nos enteramos de esa tragedia. Su esposa es mi hermana mayor. Y tal como les dije, yo estaba cursando el segundo año de primaria. Sin embargo, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Bueno, como les decía, si usted joven se concentra de esta manera al estudiar, o si usted hermano le enseña a su hijo a estudiar de esta forma, el niño recordará claramente lo que haya grabado en su mente y corazón. Quizá, en un momento, crea haber olvidado algún que otro detalle. No obstante, lo recordará inmediatamente si tan solo ve algo que se relacione con eso. Algunos de los hermanos ya mayores comentan que cada mes de junio recuerdan la evacuación masiva que se realizó durante la Guerra de Corea. Mi familia también tuvo que huir a pesar de no vivir en la capital. Teníamos razón para abandonar nuestra casa, y era porque nuestro cuñado, como ya les mencioné, era policía y era buscado por los norcoreanos. La oficina del gobierno local del pueblo quedaba justo antes de mi casa, a 100 metros aproximadamente. Había sido construida por los japoneses durante la ocupación. Era de ladrillo rojo. Si bombardeaban esa oficina, mi casa también iba a sufrir daños. Así que mi cuñado nos dijo que dejáramos el pueblo y huyéramos a otro lugar. Así lo hicimos. Nos fuimos a una montaña cerca del poblado. Mi padre cocinaba papas como podía y nos escondíamos en cualquier lugar para escapar de los bombardeos. Mi cuñado le dijo a mi padre que no fumara, ya que la luz del cigarrillo la podrían ver los soldados. Recuerdo todo eso muy bien. Hermano, si lo que ha visto u oído no le ha causado una fuerte impresión, pronto se le olvidará. No obstante, si ha provocado en usted una fuerte sensación, eso quedará grabado fuertemente en su mente y en su corazón, y lo recordará muy bien. De igual forma, el funcionamiento de la mente en los jóvenes es muy activo y generalmente tienen una mejor memoria que los adultos. Ahora bien, si siente que el estudiar es aburrido, lo más probable es que mientras intenta concentrarse para repasar alguna materia, se distraiga en cosas que ha grabado en su memoria con agrado, es decir, que le han causado cierta alegría. La pregunta es, ¿por qué cree que estudiar es aburrido? Debería pensar que es divertido. Igual sucede cuando lee la Biblia o escucha una prédica. Debe pensar que es entretenido e instructivo. Les digo algo. Los pensamientos que lo distraen han sido grabados en su cerebro y al volverlos a recordar harán que sienta que es aburrido estudiar. Yo nunca, por ejemplo, me siento aburrido.
Si yo, en este momento de mi vida, tuviera que estudiar alguna profesión, no me aburriría. Al contrario, me sentiría alegre y feliz. Incluso si me obligaran a estudiar, aún así lo haría contento. Solo tendría que sentarme y leer libros. Claro, comería algún que otro bocadillo entre las comidas y volvería a estudiar. Descansaría escuchando alabanzas o vería algún programa instructivo en la televisión y luego volvería a estudiar. Si alguien me forzara a estudiar así, yo viviría feliz. Hermanos, yo oro todos los días y casi todo el día. Oro para que Dios proteja a todos los misioneros destacados en otros países y a todas nuestras iglesias filiales y asociadas. Si se presenta algún problema, oro para que se resuelva. Además, escribo libros y artículos para periódicos y revistas en Corea y en el extranjero. Paso mucho tiempo leyendo cartas y tengo que encargarme de muchos otros asuntos en la iglesia. Así que ya se imaginarán, si alguien me pide que me dedique solo a estudiar, lo haría más que feliz. Repito la pregunta, ¿por qué le parece aburrido estudiar? Bueno, ahora les voy a dar un par de ejemplos de cómo se forman esos pensamientos ociosos que distraen su mente y le impiden concentrarse en sus estudios. Primero, es la curiosidad por las distracciones, espectáculos, etcétera, que ofrece el mundo. A ver, jóvenes, ¿saben cuál era el pensamiento más fuerte que nos obsesionaba y ocupaba nuestra mente cuando éramos jóvenes? No era el sexo, ni la droga, ni la pornografía, era la comida. Sí, nos preocupaba qué cosa íbamos a comer. No creo que los jóvenes de hoy en día se obsesionen por comer. Si desean comer algo, lo único que muchos tienen que hacer es abrir el refrigerador y tomarlo. Otros tendrán que abrir la boca y pedírselo a sus padres. Sin embargo, en mi época de colegial, la comida era lo que más nos preocupaba. Incluso estando en clase, pensábamos en lo que íbamos a comer al regresar a casa, a pesar que muchos sabíamos que no había mucha comida en la despensa de nuestros hogares. En secundaria, yo vivía en una pensión que administraba una tía y nunca me permitieron entrar a la cocina. Aparte de las 3 comidas diarias, no había bocadillos ni meriendas entre comidas. Yo siempre tenía hambre. En esa época tenía un hambre voraz, insaciable. Un simple tazón de arroz no era suficiente para mí. Algunos me pusieron el apodo de tragaldabas blanco porque comía mucho y mi piel era bastante clara. No me gustó para nada ese apodo, pero debo reconocer que comía mucho. Incluso después de comer, seguía teniendo hambre. Ahora bien, luego que me mudé a Seúl, mi hermana ya iba a secundaria, pero igual no había mucho para comer. Al regresar a casa siempre buscaba algo en el aparador o a la cena. A veces mi hermana dejaba algún resto de arroz allí y yo aprovechaba y comía algo de lo que sobraba. Claro, trataba que no se dieran cuenta. Mi hermana no era mala. En realidad, era muy buena. Pero como éramos muy pobres, se suponía que no podía disponer de la comida a mi antojo. Ahora bien, yo solo tomaba un poco de arroz, no todo. Bueno, el asunto es que cuando estaba en clase o estudiando en casa, me venía a la mente platos de comida. Me rebanaba el cerebro pensando dónde conseguir dinero para comprar algo de comer o quién me podría invitar un poco de arroz o algo para cenar. No pensaba en chicas. En esa época, la juventud no pensaba en eso. Joven, la curiosidad es el deseo que lo atrae, seduce y lo lleva a experimentar cosas nuevas y fuera de lo común. Los jóvenes van a pasar por esta etapa donde sentirán curiosidad
por todo. Hay muchas cosas que los jóvenes experimentarán por primera vez durante su crecimiento y las hallarán emocionantes y excitantes. Ahora bien, la curiosidad en sí misma no es mala. El problema es cuando esa curiosidad lo direcciona hacia cosas malas y negativas. Los jóvenes deberían tener curiosidad por cuestiones de contenido bueno y constructivo y no estar obsesionados por temas o programas nocivos, tóxicos o enfermizos. Por ejemplo, suponga que un niño o adolescente mire una escena, sea en Internet o en una revista donde una pareja está teniendo relaciones sexuales o donde se están besando y tocando. Es la primera vez en su vida que ve algo así. Lo más probable es que se quede impresionado o sobrecogido al ver eso. Más tarde, el recuerdo de esa escena le vendrá seguido a la mente mientras está sentado en clase o durante su tiempo de estudio en casa. Al pensar en esa imagen, su curiosidad se estimulará y querrá saber qué sentirá si hace lo mismo que ha visto hacer en esa película o en esa revista pornográfica. Ahora bien, si se deja llevar por su curiosidad, por esas cosas malsanas, el enemigo no desaprovechará esa oportunidad. Lo importante en esa situación es que usted, joven, sepa y crea que hay un reino espiritual que le pertenece al maligno, es decir, al diablo y a Satanás. Tal vez crea que no existe porque ese mundo espiritual es invisible a sus ojos naturales. Sin embargo, le digo algo. Este mundo sí existe y controla sus pensamientos. Si tiene sus ojos espirituales abiertos, lo podrá ver. Con esto concluyo el mensaje. Amados hermanos y jóvenes estudiantes, la gente común y corriente afirma que los demonios o los fantasmas no existen. No obstante, les digo algo. Los demonios y los espíritus malignos sí existen y me conocen muy bien. Me reconocen porque soy un siervo del Dios Altísimo. Hubo un caso así en nuestra orquesta Nisi. El demonio era tan fuerte en esta mujer que nadie podía tratar con ella. Perdía la razón cada vez que ese demonio se manifestaba. En esa época, mi oficina quedaba lejos del lugar de ensayo de la orquesta y cuando el demonio se manifestaba en la mujer, me llamaban inmediatamente. Me pedían que orara por ella. Apenas salía de mi oficina, ella ya lo presentía. A pesar, repito, que mi oficina quedaba a 200 metros de donde se encontraba, la mujer ya sabía que venía e inmediatamente se calmaba, se tranquilizaba. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares.
diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.